Acercamientos interculturales. La interculturalidad pasa necesariamente por la comunicación, o para ser más exactos, es comunicación intercultural. La comunicación debe ser comprendida como interacción, y este es un vínculo entre sujetos, es relación antes que cualquier otra cosa. Existen muchas ideas de cultura como maneras de pensarla y de expresar su diversidad. La cultura debe su existencia y su permanencia a la comunicación. Así podemos considerar que es la interacción comunicativa entre las personas, donde preferentemente la cultura se manifiesta. Tiene 4 aspectos importantes: saber algo, entender algo, conocer algo y expresar algo. Todas las culturas se consideran pluriculturales y en algunos aspectos interculturales. En este contexto, pensar en la comunicación como eficiente va a remitir a reconocer que para ambas partes esa interacción va a tener resultados cercanos o similares a los que se habían esperado al inicio del intercambio. Por eso se deben tomar en cuenta los 4 aspectos. La comunicación intercultural demanda competencias específicas de acuerdo con las premisas básicas. Es ineludible para desarrollar una comunicación eficiente en el marco de una interacción intercultural. Por lo tanto, se encuentra en el reconocimiento de la diversidad, lo que de alguna manera se comprende como una expresión de la diferencia, sin asimetría y en la decisión de entablar el intercambio en un plano de igualdad. De ahí que se deben de tomar en cuenta estas reglas básicas: enriquecer la propia competencia comunicativa, interesarse por la cultura de la otra persona y reflexionar sobre los contenidos y prácticas de la propia cultura. Dentro de este entendimiento debemos comprender la definición de metacomunicación. Esta trata de asumir que la primera comunicación tuvo algún error. Por eso es preciso volver a intentarlo y expresarse nuevamente. Es el malentendido. Desde la comunicación intercultural casi es un elemento importante para trabajar. Tiene un antídoto importante que es precisamente la metacomunicación. Cuando se comete algún tipo de error, la manera de solucionarlo o de subsanarlo es la metacomunicación. Esta es necesaria para lograr un nivel profundo de comunicación humanamente saludable. La mayoría de nosotros somos conscientes de lo que hacemos, cómo o dónde lo hacemos. De alguna manera esto es interpretado por otras personas de manera consciente o inconsciente, pero muy pocos van a conocer el alcance real que tiene este mensaje. Se expresa generalmente mediante los gestos, la voz, las posturas, los movimientos y el contexto, lo que de alguna manera nosotros conocemos como aspectos no verbales de la comunicación. La metacomunicación, por lo tanto, va a representar una idea o una actitud sin necesidad de que existan las palabras o la forma en que uno interpreta estas intenciones del otro sin tener que recurrir al lenguaje oral en función de las relaciones que se tienen con la otra persona. La comunicación es un proceso de interacción simbólica entre individuos o grupos con diferencias culturales que son reconocidas en las percepciones de conducta y que afectan el resultado del encuentro. Por el contrario, la interacción es el proceso de comunicación entre grupos y personas que buscan en todo momento la integración y convivencia entre las diversas culturas existentes en el mundo. Hay algunas características que nosotros podemos considerar como positivas y negativas entre la comunicación y la interacción.
Dentro de los aspectos positivos vamos a encontrar el fortalecimiento de una identidad que va a estar ligada precisamente a los valores, una facilidad en la comunicación, una facilidad de la aproximación a otros desde diferentes condiciones, un vínculo potencial entre individuos, organizaciones y culturas, y el desarrollo de cierto pluralismo en la misma cultura. Dentro de los aspectos negativos, bueno, pues se va a encontrar que entonces esta interrelación permitir que todo se encuentre a la vista y entonces se debe conocer gracias a la comunicación intercultural. Pero entonces estamos condicionando que la privacidad pase a segundo plano. Esto es, que no existiría este tipo de privacidad. Parte de esta interrelación que existe dentro de la interculturalidad está la competencia emocional. Esta es la comunicación intercultural que va a poner en juego a dos tipos de competencias, la cognitiva y la emocional. En la cognitiva nos vamos a referir a las líneas generales que relacionan la capacidad reflexiva de los individuos para tomar en consideración sus propias configuraciones culturales, es decir, sus propias características que le van a permitir interactuar con otras personas. La competencia emocional intercultural se va a relacionar con la posibilidad de enviar y recibir respuestas emocionales que sean adecuadas durante una interacción y que contribuyen a los buenos resultados de ese intercambio y van a permitir que ambas partes se sientan adecuadamente contenidas dentro de ese diálogo intercultural. En general, las competencias emocionales son las habilidades que se pueden desarrollar con el objetivo de convertirse en mejores personas con los demás y por supuesto con uno mismo. Debemos entender la importancia que tiene el aceptar al otro, conocer las costumbres, usos, intereses, concepciones de los demás, nos va a dar lugar a personas sensibles con respecto al otro, mejor preparadas y dispuestas para actuar en un marco intercultural. Las habilidades para actuar en un ambiente intercultural no son naturales, deben de aprenderse, pero también deben de enseñarse y deben de ser parte del legado intercultural que se debe de tener. Dentro de este concepto de aceptación del otro, hay algunos conceptos importantes que debemos tomar en cuenta. Está el entender, el comprender, el compartir, tener en cuenta los referentes culturales, la justificación, la participación, la exclusión, el esfuerzo y empatía, consideración, conocimiento, conciencia y sobre todo la confianza. Esto nos va a llevar a pensar si existe una preparación para enfrentarnos con la diferencia de otros o si hemos recibido la información y el entrenamiento suficiente para poder lidiar con esta diferencia. La teoría comunicativa presenta la lengua en un contexto de enunciación social y cultural específico. Esta se va a definir básicamente en relación con su objeto de estudio. La competencia comunicativa o el enfoque comunicativo se debe de entender desde varios conceptos. Se debe tomar en cuenta el cuándo hablar, cuándo no, sobre qué hablar, con quién hacerlo, cuándo, dónde y de qué manera hacerlo. El enfoque comunicativo se va a enfocar en la interacción y en la relación con el contexto social. Gracias a este enfoque, la enseñanza de las lenguas se puede ver precisamente que los usuarios o los aprendientes
de la lengua traen sus competencias generales y sus competencias específicas. Dentro de estas competencias consideradas comunicativas, debemos entender cómo se satisfacen sus intenciones con respecto a esto. Dentro de estas competencias vamos a encontrar el conocimiento, determinado por el saber, la capacidad para aprender, donde vamos a encontrar al saber, al aprender y al comprender, la competencia existencial, saber ser, y finalmente la habilidad de aprendizaje, esto es, el saber hacer. Primeramente debemos de hablar del conocimiento, saber. Aquí lo que vamos a encontrar es que constituye la dimensión del conocimiento. Por un lado, cómo el conocimiento acerca de los grupos sociales y sus culturas por el otro generan un conocimiento de las maneras en cómo suceden las interacciones en los diferentes niveles sociales e individuales. Hace referencia también a las personas que hacen parte de una cultura a nivel particular, esto es, adoptan las palabras y los gestos que de alguna forma usan las personas, sus comportamientos, sus valores, sus símbolos, entre otros. La capacidad de aprender, esto es saber aprender y saber comprender. Constituyen las habilidades que son necesarias para interactuar con otros. El saber aprender se refiere a la capacidad para aprender culturas y asignar significados a los fenómenos culturales de manera independiente. El saber comprender se refiere a la capacidad para interpretar y relacionar culturas. Competencia existencial. Saber ser. Aquí debemos de dejar en el abandono las actitudes y las percepciones que nosotros llegamos a tener y que pueden ser consideradas etnocentristas. También la habilidad para establecer y mantener una relación entre la cultura propia, al igual que una cultura que puede ser considerada extranjera. Y finalmente tenemos a la habilidad de aprendizaje, que es el saber hacer. Aquí en general se va a considerar a la habilidad para poder actuar de una forma competente a nivel intercultural en situaciones que son consideradas de contacto intercultural. En este saber debemos encontrar el respeto y la cooperación. Debemos de llevar el conocimiento a la acción para que entonces nos dé un aprendizaje significativo y sea parte esencial de las culturas.